A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Un nuevo escándalo político? ¿Otra celebridad metida en problemas? No, hoy traemos algo mucho más explosivo, literalmente. En Michoacán, un grupo de sicarios pensó que podían buscar al ejército y les salió el tiro, literalmente, por la culata. En Sinaloa, la guerra interna del cartel sigue cobrando vidas, con más de 900 detenidos y un número absurdo de homicidios. Y para rematar, los alcaldes ya no solo administran sus municipios, ahora también administran sus últimos deseos, porque las amenazas del narco están a la orden del día. ¿Realmente el crimen organizado está perdiendo poder o solo estamos cambiando las reglas del juego? Hoy analizamos el enfrentamiento en Michoacán, la guerra dentro del cartel de Sinaloa y el terror que enfrentan los políticos. Así que quédate, porque esto se pone cada vez más feo o más interesante, dependiendo de cómo lo veas. Ay, Michoacán, un lugar donde la tierra es fértil para el aguacate, pero también para la pólvora. Esta vez, la noticia llega desde los Charcos Buenavista, donde un grupo de sicarios decidió abrir fuego contra el ejército y la Guardia Civil. Mal movimiento, porque la respuesta fue inmediata y definitiva. 2 presuntos criminales abatidos y varias armas aseguradas. Los hechos ocurrieron cuando el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba recorridos de vigilancia en la zona. De repente, un grupo armado apareció de la nada y decidió que ese era un buen momento para iniciar un tiroteo. Spoiler alert, no fue un buen momento. El enfrentamiento terminó con 2 agresores en el suelo, sin posibilidad de revancha, ambos de entre 20 y 25 años, y estaban equipados con rifles de asalto y equipo táctico. Y aunque la versión oficial dice que no hubo bajas ni heridos entre las fuerzas del orden, reportes locales indican que un joven de 19 años, identificado como Elder B, terminó con heridas de bala y fue trasladado al hospital de Apatzingán. ¿Fuego cruzado? ¿Sicario en entrenamiento? No hay detalles claros, pero lo cierto es que el saldo de sangre sigue aumentando. Y como si esto no fuera suficiente, en Paso del Capire, a unos kilómetros de distancia, elementos del ejército descubrieron 6 explosivos, listos para ser lanzados desde un dron. Sí, porque si las balaceras no fueran ya un problema suficiente, ahora el crimen organizado decidió agregarle tecnología al asunto. Porque claro, si ya existe el delivery de comida, ¿por qué no el delivery de explosivos? Pero este no es un caso aislado. Solo en lo que va de año, en la tierra caliente de Michoacán, se han asegurado más de 160 artefactos explosivos. ¿Coincidencia? Realmente es bastante difícil de creer. Y es que aquí viene lo preocupante. Si esto pasa en Michoacán, donde el ejército aún mantiene presencia activa, imagínate lo que ocurre en lugares donde el crimen se mueve con más libertad. Ahí es donde entramos a nuestro siguiente tema, Sinaloa, donde las balaceras son solo una parte del problema. Aquí, el narco no solo se enfrenta a las autoridades, sino que también pelea contra sí mismo. Y créeme que cuando el enemigo está en casa, las cosas se ponen aún más peligrosas. Si en Michoacán los enfrentamientos con el ejército son el pan de cada día, en Sinaloa la guerra tiene otro nivel. Aquí el problema no es solo contra las autoridades, sino que el propio cartel de Sinaloa está despedazándose desde dentro. Desde septiembre del año pasado, los Chapitos, los herederos del Chapo Guzmán y la Malliza, la facción de Ismael El Mayo Zambada, han convertido el estado en un campo de batalla. Y aunque el gobierno presume que han detenido a más de 900 criminales en los últimos meses, la realidad es que la violencia sigue creciendo. Las cifras no mienten. Casi 800 homicidios en 5 meses y más de 1.100 desapariciones en el mismo periodo. Lo peor es que de esas personas secuestradas, 726 siguen sin aparecer. O sea, los números de detenidos pueden ser impresionantes, pero si los cuerpos siguen cayendo, ¿qué tan efectiva es esta estrategia? Entre los arrestados hay nombres pesados. José Ángel Canovio, alias El Güero, una de las piezas clave de los Chapitos, cayó junto a Kevin Gil Acosta, alias El 200. También detuvieron a El Castor, un operador financiero que usaba criptomonedas para lavar dinero del fentanilo. Por el lado de la Malliza, los arrestos también han sido contundentes. Cayeron el Max, el Gusano y el Tochín. Todos operadores clave de la facción. Pero aquí está el problema. Los verdaderos líderes siguen libres. Iván y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos del Chapo, siguen moviendo los hilos. Y lo mismo pasa con el Mallito Flaco,
el heredero de Zambada. El gobierno de Estados Unidos ya designó al cartel de Sinaloa como una organización terrorista y ofrece $10 millones por cada uno de los Guzmán. Y aunque México ha realizado decomisos históricos de droga, incluyendo más de 1 tonelada de fentanilo en diciembre, la producción y el tráfico siguen en marcha. Aquí es donde viene la pregunta: ¿realmente estamos desmantelando el cartel o solo estamos cambiando los nombres en la lista de los más buscados? Porque mientras los de abajo caen, los de arriba siguen en el negocio. Y si creías que esto solo afectaba a los narcos y a sus rivales, piénsalo otra vez. Ahora los políticos también están en la mira, y ser alcalde en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo. No solo tienen que gobernar, también tienen que esquivar amenazas de muerte todos los días, y algunos, lamentablemente, no logran hacerlo. Si en Michoacán los enfrentamientos con el ejército son el pan de cada día y en Sinaloa el narco se mata entre sí, hay un tercer problema que muchos prefieren ignorar. La guerra contra el crimen no solo la pelean soldados y sicarios, sino también los políticos que se niegan a ceder ante el narco. Y en este país, decir no al crimen organizado es casi una sentencia de muerte. El último en levantar la voz ha sido Eliseo Morales, alcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla. Con un tono más de súplica que de denuncia, admitió públicamente que recibe amenazas de muerte todos los días. Su pecado, intentar reforzar la seguridad en su municipio. Ustedes no saben las amenazas que recibo diarias por tratar de dignificar la vida de los izucarenses, dijo en un evento público. Básicamente cada mañana despierta sin saber si ese será su último día en el cargo o en la vida. Usted no se imagina las amenazas de muerte que recibo diario por manifestar lo que estamos tratando de hacer, que es dignificar la vida de los izucarenses. Que no me meta con tal persona, que no me meta con los que venden esto, con los que... Bueno, yo lo respeto mucho, pero en la sociedad hay reglas que hay que respetar. Yo no tengo compromiso con absolutamente nadie, lo están viviendo ustedes, lo están palpando. Si hay una persona que esté delinquiendo, claro que me conoce porque soy el presidente municipal, pero eso no quiere decir que seamos socios o aliados en esos delitos, de ninguna manera. Poco a poco la gente va recuperando la confianza y la credibilidad, pues que se había perdido. Yo recibo muchas amenazas diarias, que me van a matar, que esto, que el otro. Pues bueno, cuando uno se alquila y quiere hacer las cosas bien, tiene que exponerse a eso y mucho más. Te amenazan, te advierten, te persiguen, siempre tratando de que dejes de hacer lo que estás haciendo. Eso no va a pasar en Izúcar de Matamoros. Y no es paranoia. En Puebla la violencia política ha subido de nivel. En 2024 asesinaron a 2 candidatos y a varios presidentes municipales por negarse a pactar con el crimen organizado. Entre ellos, Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, quien fue asesinado frente a su familia. Otro caso fue Enrique Rodríguez Cayetano, presidente electo de San Felipe Xochiltepec, ejecutado en un camino rural antes de asumir el cargo. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tanto control tiene realmente el gobierno en ciertas regiones? Porque si los alcaldes deben pedirle permiso al narco para gobernar, entonces ya no estamos hablando de democracia, sino de un narcoestado. Morales dejó claro su postura. Aquí en Izúcar de Matamoros no hay ningún compromiso con ninguna persona que se dedique a delinquir. Pero, siendo realistas, ¿qué puede hacer un alcalde contra el crimen organizado que no solo domina municipios enteros, sino que también tiene infiltrados en todos los niveles del gobierno? Y aquí es donde llegamos a una verdad aún más preocupante. Cuando el crimen organizado se infiltra en la política, ya no se trata solo de asesinatos y amenazas, se trata de un sistema donde el narco y el poder caminan juntos, y en muchos casos ni siquiera sabemos dónde termina uno y empieza el otro. Después de escuchar todo esto, la pregunta del millón es: ¿realmente estamos avanzando en la lucha contra el crimen o simplemente estamos sobreviviendo a una guerra que no tiene fin? Por un lado, el ejército sigue combatiendo, las detenciones aumentan y los gobiernos dicen que están debilitando al narco. Por otro, la violencia no se detiene, los líderes siguen libres y hasta los políticos tienen que rezar por su vida. Así que dime en los comentarios, ¿qué crees que pasará en los próximos meses? ¿El narco se debilita o simplemente se transforma? Nos vemos en el próximo video y si no quieres perderte más contenido como este, suscríbete y activa la campana. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.